El diluvio, aunque un acto de juicio severo, fue también un acto de misericordia, una oportunidad para la salvación. La historia de Noé es una advertencia para todos, no solo como un evento del pasado, sino como una profecía para el futuro. La puerta del arca cerró, pero hasta ese momento, había una oportunidad para la salvación, una ventana de gracia que estuvo abierta durante 120 años. La construcción del arca fue la manifestación tangible de esa gracia. Durante más de un siglo, Noé predicó el mensaje de juicio y salvación, advirtiendo al mundo de la destrucción que se avecinaba. Sin embargo, la mayoría de las personas no prestó atención, vivieron sus vidas con indiferencia, hasta que la puerta se cerró y el juicio vino sobre ellos de manera repentina e irreversible. Hoy, la puerta del arca espiritual sigue abierta en Cristo. Él es la puerta por la cual podemos entrar y ser salvos. Jesús dijo en Juan 10:9, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Pero al igual que en los días de Noé, este tiempo de gracia no durará para siempre. Cuando la puerta se cierre, será demasiado tarde para arrepentirse. El apóstol Pedro, en su segunda carta, compara el tiempo de Noé con los últimos días, advirtiendo que así como el juicio de Dios vino repentinamente sobre la gente en los días del diluvio, también el juicio final vendrá de manera inesperada para aquellos que no están preparados. En 2 Pedro 3:10, se nos dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». El mensaje que Dios nos da a través de la historia de Noé y el diluvio es claro, el juicio de Dios es real, y su tiempo tiene un límite. Nadie sabe el día ni la hora en que ese juicio llegará. Jesús mismo enfatizó en Mateo 24:44, «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Así como la puerta del arca se cerró sin previo aviso, así también el regreso de Cristo y el juicio final llegarán sin previo aviso para aquellos que no estén preparados. La urgencia del mensaje es evidente, estad preparados. La salvación no es algo que se pueda posponer ni esperar hasta el último momento. La gracia de Dios está disponible hoy, pero puede que mañana ya no lo esté. Este llamado urgente a la salvación se ve reflejado en las palabras de Jesús en Lucas 13:25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta. Os responderá, no sé de dónde sois. Este es un recordatorio sombrío de que, cuando el tiempo de gracia termine, ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Durante los días de Noé, la puerta del arca estuvo abierta y las personas tuvieron tiempo para entrar, pero se burlaron, ignoraron y rechazaron el llamado. Cuando finalmente la puerta se cerró, el juicio vino, y aquellos que quedaron afuera no pudieron entrar, sin importar cuánto lo desearan en ese momento. Esta es una advertencia para todos nosotros hoy. El tiempo de gracia, representado por la puerta abierta de Cristo, no será eterno. Cuando el juicio final llegue, será demasiado tarde para arrepentirse. Así como en los días de Noé, el mundo hoy vive en una constante indiferencia hacia las advertencias de Dios. La gente continúa con sus vidas como si nada fuera a cambiar, ignorando las señales de los tiempos, despreciando los mensajes de los predicadores de justicia, y continuando en su pecado y rebeldía. Sin embargo, el hecho de que el juicio no haya llegado todavía no significa que no vendrá. La paciencia de Dios es grande, pero también tiene un límite. El mismo Dios que fue paciente con la humanidad en los días de Noé está siendo paciente con nosotros ahora, pero un día su paciencia se agotará y el juicio será inminente. Este es el tiempo de gracia. Hoy es el día de salvación. No sabemos cuánto tiempo más durará, pero lo que sí sabemos es que, cuando ese tiempo termine, ya no habrá oportunidad para entrar en el arca de salvación. La historia del diluvio es también una llamada a vivir de acuerdo con la obediencia a Dios. Noé, a pesar de la incredulidad de su generación, siguió fiel a las instrucciones que Dios le dio.
A lo largo de más de un siglo, construyó el arca, predicó el mensaje de salvación y vivió una vida justa, separada del pecado de su tiempo. Su obediencia no fue fácil, no fue popular, y no tuvo resultados inmediatos, pero fue obediencia firme y continua, basada en su fe en las promesas de Dios. Su vida fue un testimonio vivo de la fe y la obediencia. Hoy, nosotros también estamos llamados a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a ser obedientes, aunque el mundo nos ignore o se burle de nosotros. Noé no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre que caminó con Dios, y esa es la clave. En medio de la corrupción, la violencia y la incredulidad de su tiempo, él eligió obedecer a Dios, y esa obediencia lo llevó a la salvación. Hoy, la invitación es la misma, obedecer a Dios, entrar en la puerta que es Cristo, y vivir según su voluntad. El mensaje del diluvio es urgente porque el juicio está cercano. Jesús vino una vez para ofrecer la puerta abierta de salvación a través de su sacrificio en la cruz, pero un día esa puerta se cerrará. Cuando Cristo regrese, no habrá más oportunidades para arrepentirse. La historia del diluvio es una advertencia, pero también una invitación. El arca sigue abierta hoy. La gracia de Dios sigue disponible, pero no estará abierta para siempre. El tiempo de gracia tiene un fin, y cuando la puerta se cierre, solo los que hayan entrado a través de Cristo estarán a salvo. El llamado a entrar en el arca espiritual, que es Cristo, es más urgente que nunca. Este es el momento de entrar antes de que sea tarde. Después del diluvio, cuando las aguas comenzaron a disminuir y la tierra se empezó a secar, Dios hizo una promesa a Noé y a toda la humanidad: nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Esta promesa fue simbolizada por el arco iris, el cual, según Génesis 9, 13-17, sería la señal del pacto eterno entre Dios y toda la creación. Cada vez que el arco iris aparece en el cielo, es un recordatorio visible de la fidelidad de Dios, que no solo cumple sus juicios, sino también sus promesas. Es un recordatorio de que, aunque Dios es justo y no tolera el pecado, también es un Dios de gracia, misericordia y restauración. El arco iris no solo es un fenómeno natural, sino un mensaje divino. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la destrucción y el juicio, la gracia de Dios prevalece. Este arco iris, como señal del pacto, tiene un profundo significado espiritual. El pacto de Dios con Noé y con toda la humanidad, representado por el arco iris, no depende de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Dios lo prometió, y Él es el que asegura que su promesa se cumplirá. Es importante entender que el arco iris no es solo una señal de misericordia, sino también de esperanza. En medio de las dificultades y tribulaciones de la vida, el arco iris sigue siendo una prueba tangible de que, a pesar de la oscuridad que pueda rodearnos, Dios es fiel a su palabra. Es una muestra de que, aunque el juicio de Dios sea real, su amor y su misericordia son aún mayores. Cada vez que miramos al cielo y vemos ese arco de colores, recordamos que el juicio no es el final, sino que siempre hay espacio para la gracia, siempre hay una oportunidad para la restauración. La aparición del arco iris también es una señal de que, después de cada tormenta, Dios trae renovación. Las aguas del diluvio purificaron la tierra, pero el arco iris simboliza que el juicio ha pasado y que ahora comienza un nuevo ciclo. Es un símbolo de restauración, de un comienzo fresco y limpio. Así como la tierra fue renovada después del diluvio, nuestras vidas también pueden ser renovadas después de pasar por nuestras propias tormentas. El juicio puede ser severo, pero siempre lleva consigo la oportunidad de empezar de nuevo. En Cristo, todos aquellos que han sido purificados por su sacrificio tienen la oportunidad de comenzar de nuevo, de recibir la restauración de sus almas y vivir una vida transformada. El arco iris también es un símbolo de la esperanza futura que tenemos en Cristo. Al igual que el pacto de Noé fue una promesa de que no habría más diluvios, el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo es una promesa de que, aunque enfrentemos tribulaciones en este mundo, nunca seremos abandonados por Dios. En 2 Corintios 1:20 se nos recuerda que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén.
Esto significa que, al igual que el arco iris fue la señal del pacto de Dios con Noé, la obra redentora de Cristo en la cruz es la señal definitiva del pacto de Dios con nosotros, un pacto que no depende de nuestras acciones, sino de la fidelidad de Dios a su palabra. El arco iris también nos recuerda la universalidad del pacto de Dios. Génesis 9:16 nos dice que el arco iris es una señal para la humanidad y para toda carne. Esta promesa no fue solo para Noé y su familia, sino para toda la creación. De manera similar, la salvación ofrecida por Cristo es una invitación universal. No está limitada a un grupo selecto de personas, sino que está abierta a todos los que creen en Él y reciben su gracia. Jesús mismo dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La gracia de Dios no discrimina, no hace acepción de personas, y el arco iris sigue siendo un recordatorio visual de que el pacto de Dios se extiende a toda la humanidad, sin importar su pasado, su raza, su cultura o su estatus social. El arco iris también simboliza la belleza de la fidelidad de Dios en medio de la oscuridad. Mientras las nubes puedan oscurecer el cielo y las tormentas puedan caer con fuerza, el arco iris aparece como una señal de esperanza y luz. Este es el contraste entre el juicio de Dios y su misericordia. El juicio es necesario para purificar, pero la misericordia de Dios siempre es más grande que su ira. El arco iris nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, la promesa de Dios sigue presente, brillante y firme. Su fidelidad es tan constante como el ciclo de las estaciones, y así como después de la tormenta el arco iris aparece, así también después de nuestras luchas. El amor y la fidelidad de Dios se manifiestan de manera clara y hermosa. En el contexto bíblico, el arco iris es también un recordatorio de que Dios tiene el control de todo lo que sucede en la creación. Él es el soberano sobre las tormentas y sobre los momentos de calma. La historia del diluvio nos enseña que, aunque las aguas se elevaron y la destrucción fue extensa, fue Dios quien mantuvo el control en todo momento. La aparición del arco iris después de la tormenta simboliza que, aunque el juicio de Dios es necesario, Él no se olvida de su pueblo. Al igual que Noé y su familia fueron preservados a través de la tormenta, nosotros también somos sostenidos por Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades. El arco iris nos asegura que Dios sigue gobernando el universo, que no hay nada fuera de su alcance y que, a pesar de las pruebas que podamos enfrentar, su propósito y su plan para nosotros se cumplirán. El arco iris, entonces, no es solo un recordatorio de lo que pasó en el pasado, sino también una señal viva de lo que está por venir. Es una promesa de que Dios cumplirá todas sus promesas, y que el juicio final será acompañado por una restauración eterna para aquellos que creen en Él. El diluvio fue un juicio temporal, pero la salvación en Cristo es eterna. El arco iris nos recuerda que la gracia de Dios, aunque infinita, no será ofrecida para siempre. Así como la puerta del arca se cerró, también se cerrará el tiempo de la gracia. Por eso, el arco iris nos llama a aprovechar el tiempo de salvación mientras está disponible, sabiendo que la promesa de Dios es fiel y verdadera. El cierre de la puerta del arca es uno de los momentos más significativos y solemnes de la narrativa del diluvio, ya que marca el final del tiempo de gracia y el inicio del juicio de Dios sobre la tierra. Este acto de cerrar la puerta no solo simboliza un cierre físico, sino que representa una acción divina que subraya el carácter soberano de Dios. Dios no solo abrió la puerta para salvar a Noé y su familia, sino que también fue Él quien cerró la puerta, sellando el destino de la humanidad restante. Cuando la puerta fue cerrada, ya no había oportunidad de salvación. Este evento resalta una verdad fundamental: el juicio de Dios es inevitable, y aunque su misericordia es grande, hay un tiempo determinado para que esa misericordia se agote y el juicio se ejecute. Este cierre de la puerta nos recuerda que el tiempo de oportunidad no es eterno. La paciencia de Dios, aunque vasta, tiene un límite. La humanidad, en su rebelión, puede ignorar las advertencias divinas, burlarse de los mensajeros de justicia y vivir como si no hubiera consecuencias, pero cuando el tiempo de gracia termine, no habrá marcha atrás. Al igual que en los días de Noé,
el juicio de Dios llegará de manera repentina y definitiva, sin oportunidad para arrepentirse una vez que el juicio comience. Esta es una enseñanza crucial para nuestra vida espiritual hoy. Debemos aprovechar el tiempo de gracia que se nos ha dado, porque una vez que se cierre la puerta, ya no habrá más oportunidades. En la actualidad, el mundo vive en un estado de indiferencia espiritual, exactamente como lo hicieron los contemporáneos de Noé. La gente sigue con sus vidas cotidianas, disfrutando de los placeres temporales, ignorando las advertencias de un juicio inminente. El pecado y la corrupción parecen ser la norma, y pocos prestan atención a la voz de los predicadores de justicia que, como Noé, claman en el desierto. Pero el hecho de que la puerta del arca finalmente se cerrara es un recordatorio claro de que el juicio de Dios no es una amenaza vacía, sino una realidad inevitable. El hecho de que Dios cerró la puerta también nos enseña sobre el carácter de la justicia divina. Es justa, irrevocable y llega en el momento preciso, cuando se ha cumplido el tiempo determinado por Él. Es importante señalar que, aunque el juicio de Dios es severo, no es arbitrario ni caprichoso. Dios, en su infinita paciencia, espera, advierte y extiende su gracia. Pero cuando ese tiempo se agota, la puerta se cierra y el juicio llega. Este principio no solo es válido para los días de Noé, sino también para la humanidad actual. Hoy, la puerta de salvación sigue abierta a través de Cristo, pero el tiempo de gracia no durará para siempre. La historia del diluvio es un reflejo de lo que sucederá al final de los tiempos. Jesús mismo advirtió en Mateo 24, 37-39 que, así como fue en los días de Noé, también será en su segunda venida. La gente vivirá en un estado de indiferencia, como si nada fuera a cambiar, pero cuando llegue el momento del juicio, será demasiado tarde para arrepentirse. El cierre de la puerta también tiene implicaciones profundas para nuestra vida personal y espiritual. Nos recuerda que no podemos seguir posponiendo nuestra respuesta a la llamada de Dios. El arrepentimiento y la fe en Cristo no deben ser algo que se deje para mañana. La puerta de la salvación está abierta hoy, pero no sabemos cuándo se cerrará. Si esperamos demasiado, corremos el riesgo de quedar fuera, como aquellos que se quedaron fuera del arca cuando la puerta se cerró. El tiempo de gracia es un regalo que Dios nos da, pero también es una ventana de oportunidad limitada. La historia de Noé y el diluvio nos desafía a actuar ahora, a entrar por la puerta que es Cristo antes de que sea demasiado tarde. No podemos depender de nuestras buenas intenciones ni de nuestra supuesta preparación para el juicio. La única respuesta correcta es entrar por la puerta de Cristo y ser salvados. Es también significativo que, cuando la puerta se cerró, la salvación fue completamente asegurada para aquellos que estaban dentro. Noé y su familia ya no tuvieron que preocuparse por la tormenta exterior. Estaban seguros, no por sus propios méritos, sino por la fidelidad de Dios. Este es un paralelo directo con la salvación en Cristo. Una vez que entramos en Él por la fe, nuestra salvación está asegurada. No importa cuán fuerte sea la tormenta del juicio, aquellos que están en Cristo estarán a salvo, porque su justicia es perfecta y su salvación es segura. El cerrar de la puerta nos recuerda que nuestra seguridad no depende de nosotros, sino de la obra de Dios en Cristo. En Apocalipsis 3, 7-8, Jesús habla sobre el poder divino para abrir y cerrar puertas, diciendo, lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Este versículo es un reflejo directo del cierre de la puerta del arca. Cuando Dios decide cerrar la puerta, ningún ser humano puede abrirla. Esta es una realidad tremenda, pero también reconfortante para los que están dentro de Cristo. Para aquellos que han respondido a la llamada de salvación, no hay nada que pueda separarles del amor de Dios. La puerta de la salvación está abierta hoy, y el llamado es claro, entrar antes de que sea demasiado tarde. El juicio de Dios es justo y necesario, pero la misericordia que Él ofrece es aún más grande. En la historia del diluvio, Dios no solo destruyó lo malo, sino que preservó lo bueno. Él preservó a Noé y a su familia, aquellos que obedecieron su llamado. Esta es la misma misericordia que Él extiende hoy a través de Cristo.
Mientras la puerta sigue abierta, todos tienen la oportunidad de entrar y ser salvos. El juicio, cuando llegue, será justo, pero la salvación en Cristo es segura. La historia del diluvio no solo es un recordatorio de la inevitabilidad del juicio, sino también un llamado urgente a la acción, a entrar por la puerta de salvación antes de que se cierre para siempre. El arca, como estructura física, no fue simplemente un barco gigantesco diseñado para resistir las aguas del diluvio. Fue mucho más que eso. En ella, no solo se preservó la vida humana y animal, sino que se selló el futuro de toda la humanidad. El arca es, por lo tanto, un símbolo profundo y complejo, un reflejo de la obra redentora de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. En el corazón de este relato se encuentra un principio divino fundamental: la salvación solo puede encontrarse en un lugar específico, en un único medio designado por Dios, y ese medio es Cristo. Al igual que el arca tenía una sola puerta, en Cristo hay un solo camino hacia la salvación. La construcción del arca, las instrucciones dadas a Noé, y la forma en que la puerta fue colocada al costado del arca, no son meras coincidencias. Estas son señales de la obra de redención que Dios había planeado desde el principio de los tiempos. La puerta del arca es un reflejo directo de Cristo como el único acceso al refugio seguro de la salvación. Cuando Dios ordenó que la puerta fuera cerrada, no fue solo un acto de cerrar un espacio físico, sino un acto de sellar un pacto divino con los que confiaron en Él y obedecieron su llamado. Este símbolo de la puerta tiene implicaciones profundas para nuestra vida espiritual. La idea de que no hay otros caminos hacia la salvación sino a través de esa única puerta en el arca subraya la exclusividad de la gracia de Dios en Cristo. En Juan 10:9, Jesús se describe a sí mismo como la puerta, un mensaje claro que nos invita a entrar por él para encontrar la salvación. No hay múltiples opciones o caminos alternativos. No hay rutas paralelas que nos lleven a la vida eterna, solo una, y esa es a través de Cristo. Es un principio fundamental del cristianismo que se remonta a los tiempos de Noé, cuando la salvación estaba disponible solo a través del arca. Al igual que en aquel entonces, hoy en día, el único refugio seguro frente al juicio venidero es la fe en Jesucristo, quien es la puerta, el acceso exclusivo a la vida eterna. La historia de Noé y el arca también nos enseña sobre la obediencia a Dios. Noé, a pesar de las burlas y la incredulidad de su generación, se mantuvo firme en su obediencia. La construcción del arca no fue solo un acto físico, sino una respuesta de fe a las instrucciones de Dios. Esta obediencia activa y visible fue el medio por el cual Noé y su familia fueron preservados del juicio. La obediencia de Noé fue total. La Escritura no menciona que Noé hubiera hecho ajustes a las instrucciones dadas por Dios, él siguió las órdenes divinas al pie de la letra. La vida de Noé se convirtió en un testimonio vivo de su fe en Dios, porque la obediencia no era solo un acto de construir una embarcación, sino una demostración de confianza en el plan de Dios, aunque ese plan no tuviera sentido para los demás. Hoy, la obediencia a las instrucciones de Dios sigue siendo crucial para nuestra salvación. Al igual que Noé, nosotros somos llamados a seguir las instrucciones dadas por Dios a través de su palabra, sin modificaciones ni adaptaciones humanas. En un mundo que constantemente ofrece alternativas a las enseñanzas divinas, es esencial entender que la salvación no depende de nuestra interpretación personal de la voluntad de Dios, sino de la obediencia fiel a lo que Él ha revelado. La historia de Noé y el arca nos enseña que la salvación se encuentra únicamente en el camino que Dios ha trazado, y ese camino se encuentra en Cristo, quien es la única puerta hacia la vida eterna. Como Noé construyó el arca según las instrucciones divinas, nosotros debemos construir nuestras vidas según las instrucciones dadas en la palabra de Dios, sabiendo que esa es la única forma de obtener la salvación. El hecho de que Noé no se rindiera ante las burlas de su generación también tiene un profundo significado. Hoy, como cristianos, muchas veces somos llamados a vivir según principios que el mundo no entiende. El llamado a la pureza, la justicia, la fe y la obediencia puede parecer absurdo o fuera de lugar en un mundo que glorifica el pecado y la rebelión.
Sin embargo, el ejemplo de Noé nos enseña que la fidelidad a Dios no se mide por la aceptación humana, sino por la obediencia a su palabra. Al igual que Noé, somos llamados a vivir de una manera que honre a Dios, incluso cuando esa forma de vida nos pone en desacuerdo con la cultura que nos rodea. La salvación de Noé y su familia fue una demostración de que la obediencia a Dios, incluso en medio de la burla y la incomprensión, trae consigo la preservación y la vida eterna. Además, el arca y la salvación que representa también nos enseñan sobre la importancia de permanecer dentro del refugio de Dios. Una vez que la puerta del arca se cerró, Noé y su familia estuvieron a salvo. No podían salir ni entrar nuevamente. Esto refleja la naturaleza irrevocable de la salvación. Una vez que entramos en Cristo, ya no estamos sujetos al juicio que viene, sino que tenemos la seguridad de nuestra salvación. La puerta que Dios cerró en el arca simboliza que, en Cristo, una vez que hemos sido sellados con su Espíritu, nuestra salvación está asegurada. No podemos entrar ni salir a nuestro antojo, estamos asegurados por la fidelidad de Dios. La imagen de la puerta cerrada también refleja un mensaje de urgencia. Mientras la puerta estuvo abierta, había tiempo para entrar, pero una vez cerrada, ya no hubo más oportunidades. Esto subraya la necesidad de responder al llamado de Dios mientras la oportunidad está disponible. La puerta del arca se cerró cuando el juicio estaba a punto de comenzar, y esa misma puerta representó el fin del tiempo de gracia. La puerta en Cristo sigue abierta hoy, pero el tiempo de la gracia se está agotando. La advertencia de Noé a su generación sigue siendo válida para nosotros. Hoy es el día de salvación y debemos entrar a través de la puerta que es Cristo antes de que se cierre para siempre. El arca es, entonces, un símbolo profundo de la salvación en Cristo y de la obediencia que esa salvación requiere. La obediencia de Noé fue un acto de fe que preservó su vida y la de su familia, y su historia nos recuerda que la salvación solo se encuentra en el refugio que Dios ha provisto. Cristo es ese refugio, y la puerta que Él ha abierto a través de su sacrificio en la cruz sigue abierta hoy. Debemos entrar por esa puerta, obedecer su llamado y permanecer en Él para recibir la salvación que solo Él puede dar. La puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre, por lo que debemos aprovechar el tiempo de oportunidad que Dios nos ha dado para entrar en el refugio de su salvación. Al final, lo que Jesús nos está mostrando a través de su enseñanza radical sobre perder la vida para hallarla es una invitación a un cambio profundo en la forma en que entendemos la vida misma. La paradoja que presenta Jesús en Mateo 16:25, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, no es solo un llamado a una vida de sacrificio temporal, sino una revelación de un principio eterno, que la vida verdadera solo se encuentra cuando dejamos atrás lo que pensamos que nos da seguridad, identidad y propósito. Lo que Jesús está diciendo es que nuestra inclinación natural de aferrarnos a lo que conocemos, de proteger nuestros propios intereses y deseos, es precisamente lo que nos aleja de la verdadera vida. La vida que Él vino a ofrecernos. Esta vida no es solo una existencia física, sino una vida espiritual, eterna, que trasciende las limitaciones de lo terrenal y nos conecta con un propósito divino mucho más grande. En este mundo, estamos constantemente buscando maneras de asegurar nuestra vida, de proteger lo que tenemos, de buscar la validación en los logros personales, en las riquezas y en la aprobación de los demás. Sin embargo, Jesús nos desafía a cuestionar todo eso. Él nos dice que la verdadera vida no se encuentra al aferrarnos a lo que podemos ver, sino al soltar todo lo que nos impide seguirle a Él. La paradoja de perder para ganar es una invitación a liberarnos del control que el mundo tiene sobre nosotros, a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Es en esta rendición, en esta entrega total, donde descubrimos la vida abundante que Él promete, una vida que no está basada en lo que podemos conseguir por nosotros mismos, sino en lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Esta vida no se mide por las metas alcanzadas ni por el reconocimiento que recibimos, sino por la paz, el gozo y el propósito eterno que solo se encuentra en Cristo. La clave para comprender esta paradoja radica en entender que lo que Jesús nos está ofreciendo no es solo una mejora de nuestra vida terrenal,
sino una vida completamente nueva. Una vida que trasciende la muerte y el sufrimiento, una vida que está marcada por la presencia de Dios y la paz que solo Él puede dar. Morir a uno mismo, a los deseos egoístas, al pecado y a la independencia de Dios, no es un acto de derrota, sino un acto de fe. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de esta verdad. Al entregar su vida por nosotros, Él no solo murió físicamente, sino que murió al ego, a la gloria terrenal, a la búsqueda de satisfacción personal, para cumplir con el plan divino que Dios tenía para Él. Su muerte no fue un final, sino el comienzo de una nueva vida, una vida eterna que se ofrece a todos aquellos que están dispuestos a rendirse a Él. Así como Jesús resucitó, nosotros también resucitamos a una nueva vida cuando dejamos morir nuestro viejo ser y nos entregamos completamente a Dios. Este proceso de morir al ego, de perder nuestra vida para hallarla en Cristo, es una experiencia transformadora. No se trata solo de un acto simbólico, sino de un cambio radical que afecta cada área de nuestra vida. Morir a nuestra voluntad no significa vivir sin deseos ni ambiciones, sino vivir con los deseos alineados con la voluntad de Dios. Perder nuestra vida no significa vivir una vida de sacrificio sin propósito, sino vivir una vida de plenitud en Cristo, una vida que se basa en lo eterno y no en lo temporal. Jesús no nos llama a perder para quedarnos vacíos, sino para llenarnos de Él, para que, al morir a nuestro ego, podamos vivir en su plenitud. La vida que encontramos al perder la nuestra es una vida de resurrección, una vida que tiene un propósito más allá de lo terrenal, una vida que no se apaga con el paso del tiempo ni se ve afectada por las circunstancias. La promesa de Jesús de que el que pierda su vida por Él la hallará es una promesa que solo se puede comprender al vivirla. No se trata de una teoría, sino de una experiencia real que transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera. Al rendir nuestra voluntad a Dios, descubrimos una paz y una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Este acto de fe, de perder nuestra vida para hallarla en Cristo, es el camino hacia la vida abundante, una vida que no se mide por lo que poseemos o por lo que hemos logrado, sino por nuestra relación con Dios y por el propósito divino que Él ha trazado para nosotros. Esta es la vida verdadera, la vida eterna, la vida que solo se encuentra cuando estamos dispuestos a seguir a Jesús sin reservas, a perder nuestra vida para hallarla en Él.